Espérate un poquito, ¿no? Porque ya está grabando. ¿Ya estamos todos de nuevo? Ya estamos todos de nuevo, ¿verdad? Creo que sí. ¿Son 15 con la doctora? Creo que sí, ya estamos todos. Sí, creo que sí. Ok, si va entrando alguien más, me mandan mensaje, por favor. Bueno, pues vamos a continuar con la parte en la que nos quedamos. La siguiente, pues una vez que hicimos una historia clínica adecuada, preguntando sobre antecedentes de enfermedades que puedan, o comorbilidades, por ejemplo, ya lo comentó hace ratito Héctor, pacientes con problemas de hipotiroidismo pueden afectar la cognición, la depresión, algunos trastornos de hipovitaminosis, por ejemplo, el complejo B, el ácido fólico, pueden condicionar enfermedades que causen síntomas demenciales o neurológicos. Y nosotros, para evaluarlo y de una manera más objetiva, evidenciar la pérdida de memoria o los síntomas cognitivos, pues tenemos el Mini-Mental, que es uno de los más utilizados. Nada más aquí, pues para describirlo y los apartados que tiene, se califica una escala de 30 puntos con elementos que evalúan desde la orientación, la memoria, la atención y concentración, el lenguaje y la función visual-espacial. Se va dando una calificación a cada apartado y una suma de 30 puntos, pues eso, arriba de 23, una persona prácticamente sin síntomas neurodegenerativos, y menor a 23 puntos se considera como anormales e indicativas de deterioro cognitivo. Aquí está un link por si quieren ingresar, bueno, si después quieren ingresar para verla. Anteriormente estaba gratuita o el Mini-Mental Test, ahorita ya la página oficial que lo tiene con los derechos, pues tiene costo, pero pues hay muchos cuestionarios de Mini-Mental que podemos encontrar en internet. Aquí les muestro el ejemplo, el que viene en la guía de práctica clínica. Este es el modelo del Mini-Mental Test, viene por apartados. Si vemos, aquí está la orientación. Aquí vamos a evaluar lo que es la memoria, la atención y el cálculo, el lenguaje, y también este otro, que son dos pentágonos entrecruzados. Se le pide al paciente pues que los realice en una hoja aparte. Está muy interesante, la verdad, que si se toma tiempo en una consulta de 15 minutos, prácticamente pues es imposible, pero sí podríamos tomarnos el tiempo de al menos hacer un apartado en cada consulta. No es una urgencia como tal la demencia, pero sí es algo que afecta pues a la familia. Es importante pues hablarlo con los familiares, que van a ser los encargados o los cuidadores del paciente, y podemos irla realizando poco a poco e inclusive desde antes decidir un envío a segundo nivel. Ahorita vamos a ver cómo va a ser el manejo. Bueno, comentamos igual que la depresión puede ser alguno de los síntomas que aparezca con la demencia, o puede ser al revés, que un paciente con depresión pueda presentar algunos de los síntomas cognitivos. Entonces hay que descartarlo. Vamos a continuar. Aquí algunos de las herramientas que podemos utilizar para detectar depresión. El cuestionario de depresión PHQ-9, que puede ser aplicado a adultos y adultos mayores. Está muy sencillo, vienen algunas preguntas, vamos a contestar de acuerdo. Nosotros vamos a decirle al paciente que nos va a responder con las siguientes respuestas: de ningún modo, varios días, más de la mitad de los días o casi todos los días. ¿Sale? Preguntando sobre, por ejemplo, si el paciente ha tenido poco interés o placer al hacer las cosas en las últimas 2 semanas. Y el paciente, de acuerdo a su respuesta, vamos a ir sumando puntos.
y de acuerdo a los puntos obtenidos, pues vamos a considerar tenga una depresión leve, moderada o moderadamente grave o grave. ¿Vale? Mientras mayor puntuación, mayor severidad del cuadro. Posteriormente, después de hacer los cuestionarios cognitivos, hay que hacer un examen físico completo. Lo comentó también Héctor, que hay que descartar algunos signos clínicos que nos puedan evidenciar alguna demencia de origen focal, por ejemplo, un EBC, pues nos va a mostrar algunos datos de asimetría facial, puede darnos hemiplegia, pero en una demencia como tal pura, pues no vamos a encontrar algunos signos físicos. Por ejemplo, los déficits neurológicos focales pueden ser compatibles con accidentes cerebrovasculares, ya lo hemos comentado. El parkinsonismo, que sí podemos, que nosotros lo evidenciamos o lo podemos observar clínicamente con algunos, por ejemplo, el temblor o la rigidez de la rueda dentada, pero también pueden presentar demencia esos pacientes. Anomalías o enlentecimiento de la marcha y movimientos oculares. Importante descartar a través bueno, la recomendación de la Asociación Americana de Neurología, que determinemos si el paciente no está presentando deficiencia de algunas vitaminas. Sabemos también que en los pacientes adultos mayores, pues el metabolismo, la absorción de los nutrientes, pues no es igual que la de un paciente en una edad adulta o joven. Y la vitamina B12 en ocasiones puede causar síndromes demenciales o síntomas demenciales. Es importante determinarlo. El hipotiroidismo también hay que descartarlo. Clínicamente podemos pues simplemente palpar el cuello del paciente, evidenciar que haya algún tipo de bocio, o la TSH, hay que determinarla también, pero recordando que también hay cambios esperados en la edad adulta sobre la hormona de TSH. No hay que dejarnos llevar si hay alteración, no pensar que tiene la enfermedad, a menos de que pues esté presentando síntomas. En cuanto a neuroimagen, pues en México no se recomienda la utilización de la neuroimagen. ¿Por qué? Porque pues vamos a evidenciar solamente algunos cambios degenerativos. A menos de que la demencia o el deterioro cognitivo sea agudo. Si es en agudo, pues obviamente es lo primero que tenemos que hacer. Evidenciar que el paciente pues tenga ya sea un derrame, un hematoma. Pero si es algo crónico, pues no se recomienda, pero se puede realizar. Pero en la Asociación Americana sí lo recomienda, o sea, como de cajón a todo paciente que presenta síntomas cognitivos, hay que realizarla. La atrofia cerebral también, pues, es algo esperado en la edad adulta, pero en los pacientes con Alzheimer es más evidente. Como podemos ver aquí, es un ejemplo, no es un estudio de imagen, esto no es es una representación de lo que ocurre en el cerebro. Cómo se van aumentando el tamaño de los surcos, cómo disminuye la masa gris y la masa blanca. Pero bueno, vamos a ver también cómo se hace el diagnóstico. Ante la sospecha y ante el descarte de otras enfermedades o comorbilidades que puedan causar síntomas demenciales, pues vamos a realizar el diagnóstico. Se va a realizar con la guía de los criterios del DSM-5. En el DSM-5 ya el nombre de demencia cambió a trastorno neurocognitivo mayor o leve, ¿vale? Ya no se le llama demencia. La evidencia de la historia y la evaluación clínica que indique un deterioro cognitivo significativo en al menos de uno de los siguientes dominios cognitivos se va a hacer el diagnóstico. Por ejemplo, en el aprendizaje y la memoria, cambios en el idioma, en la función ejecutiva, atención compleja, función motriz perceptiva y cognición social. El deterioro debe de adquirirse y representar una disminución significativa con respecto al nivel anterior del funcionamiento. Por eso les comentaba que es muy importante que el informador, ya sea familiar o la persona que más conviva con el paciente, pues sepa aproximadamente desde cuándo comenzaron los síntomas, cuáles eran sus actividades previas y cómo se han ido deteriorando para hacer una buena historia sobre los cambios cognitivos del paciente. Y les presento el algoritmo que nos ofrece la guía de práctica clínica.
Pues como todo, ante la sospecha de un paciente con demencia, puse Alzheimer porque, pues ya lo comentó Rayitas, es del 60 al 80% de los pacientes con demencia se relaciona con Alzheimer. Entonces, ante la sospecha de un paciente, vamos a realizar la historia clínica detallada, la exploración física dirigida y completa. La aplicación de instrumentos, aquí recomiendan el CATS, Luton Brady, no alcanzo a ver bien, y el Minimental. El Minimental es el más práctico, la verdad que está sencillo. Sí se recomienda que leamos las instrucciones de cómo se realiza para hacerlo lo mejor posible. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si ya hicimos todo, la sospecha, la exploración, la aplicación de los instrumentos, vemos si el paciente presenta deterioro cognitivo. Si es sí, pues vamos a descartar ahora algo bioquímico. Hay que hacerle los estudios de laboratorio. Si los resultados fueron normales, fueron anormales, hay que enviar a segundo nivel. Eso es lo que tenemos que hacer. Y ya dependiendo de qué tipo de demencia o qué tipo de alteración tiene, pues vamos a decidir a qué servicio. Por ejemplo, si tiene el paciente, además de la enfermedad, de los cambios cognitivos, presenta síntomas depresivos, pues vamos a mandarlo para una valoración a psiquiatría. Si presenta desorientación, agnosia, afasia y apraxia, pues lo ideal sería mandarlo directamente a neurología. Y si el paciente además tiene comorbilidades asociadas que pueden también empeorar la situación de la demencia, pues hay que mandarlos a medicina interna o geriatría. Si vemos el paciente con demencia, sobre todo Alzheimer, se relaciona más con pacientes de edad adulta, principalmente van a tener comorbilidades y en un caso más delicado, pues pueden presentar depresión también. Entonces necesitamos de algunas especialidades muy puntuales para tratar cada cosa. Entonces hay que tomarlo en cuenta. Actualmente existen tratamientos que ayudan a disminuir la progresión de la enfermedad, como lo comentó Héctor. En un principio hay tratamiento, pero pues son enfermedades irreversibles, son crónicas, degenerativas y que solamente podemos disminuir un poco la sintomatología. Pues bueno, aquí hay un problema con el tratamiento, ya que los pacientes tienen una menor capacidad para tomar decisiones, cumplir con los planes de tratamiento y también para notificar si tiene algún efecto adverso. Para eso es importante que se hable claramente con los cuidadores, con los familiares y estén al tanto de los cambios que pueda sufrir el paciente. Tenemos inhibidores de la colinesterasa, memantina, vitamina E. Ahorita vamos a mencionar un poquito, bueno, como ejemplos de tratamiento farmacológico. El que más utilizamos pues es la memantina, o es lo que tenemos nosotros disponible, perdón, en IMSS, pero también los inhibidores de la colinesterasa en conjunto con la memantina funcionan muy bien, de acuerdo a la bibliografía que existe. La vitamina E pues es como no me acuerdo. Bueno, ahorita que recuerdo les comento qué es la vitamina E, cómo funciona. Importante la terapia no farmacológica. ¿Por qué? Porque el paciente con demencia pues deja de realizar actividades que normalmente se tienen que realizar. Pero más quiero ver. Ah, sí. Es como la vitamina E como antioxidante. Gracias, doctora. Ya leí el chat. Bueno, la nutrición es importante. Un paciente con deficiencia de vitamina B pues puede presentar síntomas, entonces hay que tener una alimentación balanceada. Aquí principalmente los cuidadores van a hacerse cargo de la buena nutrición del paciente. Tenemos que tener una rehabilitación tanto cognitiva, programas de ejercicio y terapia ocupacional. Cognitiva como algunos juegos que propicien la memoria a corto plazo. Con esto podemos activar un poco la actividad cerebral. Programas de ejercicio, obviamente que van a estar adecuados para las capacidades de cada paciente, va a ser individualizado. Y la terapia ocupacional, pues consiste en que el paciente prácticamente se mantenga ocupado, que vamos a ver por lo regular qué actividades puede hacer en su domicilio, que el paciente no implique más allá de a lo mejor barrer, trapear, regar plantas, darle a comer a algunos animales, etcétera. Algo que el paciente pueda hacer, pero que también no ponerlo en riesgo.
la referencia a segundo nivel de manera oportuna, pues ante todo es la sospecha. Sospecha clínica del paciente, hacemos lo que tenemos que hacer en nuestra consulta, que es pues utilizar los instrumentos, los laboratorios, descartar comorbilidades o detectar comorbilidades y ya hacer la derivación, como habíamos comentado. Si tiene síntomas afectivos, a psiquiatría; si tiene síntomas puramente neurológicos, a neurología; y en caso de comorbilidades, pues sí sería recomendable enviarlo a geriatría. Es importante que cuidemos de la seguridad del paciente, porque en ocasiones los pacientes con demencia estaban acostumbrados a realizar actividades cotidianas que ahora, con los problemas de cognición, tanto de memoria, a lo mejor de alteraciones visuoespaciales, etcétera, puede perder la capacidad de tomar decisiones. Uno de los problemas más importantes es en la cuestión monetaria. Puede ocurrir que en algunos casos los pacientes con demencia acuden al banco, sacan dinero, después lo dejan en algún lugar, no saben dónde y se les pierde, piensan que les roban, etcétera, etcétera. O sea, es uno de los ejemplos. A la hora de conducir, pues obviamente también hay que limitarse esa habilidad. La capacidad financiera, como les comenté, y pues cocinar, obviamente. ¿Vale? Aquí puede ocurrir algunos accidentes de que no sepan cómo utilizar algunos electrodomésticos, dejarlos encendidos, dejar la estufa prendida por olvido. Y bueno, hasta aquí sería todo nuestro tema. No sé si tengan alguna duda, una pregunta. Yo solamente un comentario que recuerdo cuando llevábamos psiquiatría en la universidad, se me quedó muy grabado que mencionaron los psiquiatras que, pues ya ves que estábamos diciendo demencias por sustancias y demás, y que el tolueno, desde la primera vez que lo llegan a consumir, ya hace un daño cerebral irreversible. Entonces, es todo. De hecho, tema muy completo, gracias. Ok, gracias. ¿Alguien más que quiera o que tenga conocimiento? Porque, bueno, es muy común. Bueno, les comento, cuando estuve trabajando antes de entrar a la residencia, pues tuve contacto con muchos pacientes con demencia. Y pues el paciente con demencia es un paciente muy especial, pero sobre todo por los cuidadores, porque los que llevan la carga, a pesar de que el paciente con demencia, pues obviamente tiene sentimientos, emociones y es importante para la atención, los cuidadores a veces los dejamos o no le damos la importancia que debiéramos. ¿Por qué? Pues obviamente ellos empiezan a tener también síntomas afectivos, tanto depresión, pues que es una carga, de alguna manera, a lo mejor no sé la palabra, pero es una responsabilidad extra a la que tenían normalmente. Entonces, pues deben de cuidar tanto de la alimentación, de la higiene, de que no se vayan a lastimar los pacientes o no se vayan a golpear. A veces batallan porque se vuelven como un niño prácticamente, tienes que tenerle toda la atención en todo momento, etc. Entonces, sí es importante que a la hora de dar la noticia sobre un problema de demencia, tenemos que encaminar a los cuidadores a que en algún momento, si sienten ese tipo de emociones o sensaciones de querer abandonar todo, de querer dejar todo ya a la deriva, pues que pueden buscar ayuda, buscar atención. Por eso tenemos bien sabido del síndrome del cuidador, que precisamente consta de eso, de que el cuidador es el que empieza a somatizar en muchas ocasiones síntomas depresivos o afectivos. Y muchas de las veces, jóvenes, el cuidador es la pareja, que a veces está en la misma situación o que va para allá. Es un paciente con estos tipos de situaciones, es un paciente costoso, que requiere una inversión de alimentación, de medicamentos, de comodidades, porque la casa, el bien inmueble se tiene que adaptar, en el mejor de los casos, ¿verdad? Poner barreras, a lo mejor la recámara, sí, normalmente, espérate. Y Karin entró, ¿verdad?
Deberían de dejar de grabar. Pero, es que no sé dónde. Aquí ya, donde dice Doctora, deja de. doctora Noki tiene apagado su micrófono. Y ahí detener. Gracias, lo había apagado, discúlpenme. Oigan, déjenme hablarle a Aldo. Ahorita le hablo. Oigan, nada más, jóvenes, decirles que todo ¿no se puede dejar de grabar? Sí, ¿lo dejo grabar? Sí, déjenlo de grabar. ¿Le pongo poner en pausa o dejar de? Pues no sé si el que ponga dejar de, A se ver. corta la clase. Pausa, ¿no? Ya. Bien, ahí estamos. Oigan, No, espere.